Hoy en el área de sociales y ciudadanas vamos a mirar algunas preguntas sobre el tema de la historia política de Colombia en el siglo XIX. Entonces veamos. La primera pregunta nos dice: en el siglo XIX en Colombia hubo un enfrentamiento permanente entre los poderes regionales y los centrales. En 1863 se instauró una constitución que le dio al país una estructura federal, lo que quiere decir que A. El sistema político era favorable a los intereses regionales. B. El poder central se fortaleció frente a las regiones. C. Se puso en duda la legitimidad del modelo centralista. D. Se le dio la estructura definitiva al sistema político. ¿Qué tenemos entonces en esta pregunta? Primero nos hablan de 1863 y que en ese año se instauró una nueva constitución. Entonces vamos a mirar acá. Esa constitución que aparece en 1863 se conoce también como la Constitución de Río Negro, y en ella se determinó, por ejemplo, que el país iba a tener, como se dice en la pregunta, una organización federal y que pasaba a llamarse Estados Unidos de Colombia. Eso de Estados Unidos de Colombia ya da entonces a entender esa forma de organización, no solamente política, sino territorial. Por ejemplo, en esa época existían 9 estados federales en Colombia, los cuales eran Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima. De esos que alcanzamos pues a mirar ahí, se mantienen todos como parte del territorio colombiano, menos Panamá, que como ya sabemos, hoy en día es un país independiente. ¿Qué tenemos entonces con esta forma de organización territorial? Como vemos acá en el mapa, cada uno de estos estados se dividió porque tenía una serie de intereses particulares, intereses políticos, de poder, económicos, que entonces llevaron a esta forma de organización. Si se tiene una forma de organización entonces federal, ¿eso qué quiere decir? Cada uno de los estados va a tener autonomía para tomar una serie de determinaciones de tipo, por ejemplo, de gobierno, de economía, pueden tener incluso su propia legislación, sus propios ejércitos. Según eso, entonces, ¿cuál va a ser la opción correcta acá? Miremos otra vez las opciones. Le dio al país una estructura federal, lo que quiere decir que el sistema político era favorable a los intereses regionales. El poder central se fortaleció frente a las regiones. Se puso en duda la legitimidad del modelo centralista o se le dio la estructura definitiva al sistema político. Como vimos entonces, esa organización federal determina que cada estado pueda tener autonomía, que cada estado pueda solucionar sus propios intereses y que un gobierno central no va a interferir en eso. Según eso entonces, lo que tenemos acá en la opción A, que nos dice el sistema político era favorable a los intereses regionales, es la respuesta correcta. Cada región, cada estado en ese momento, durante los Estados Unidos de Colombia, tenía entonces esas capacidades, podía tomar determinaciones de manera independiente o autónoma, sin contar o sin necesitar la aprobación de un gobierno central. La siguiente pregunta nos dice: luego del periodo radical, entre 1863 y 1885, es decir, la vigencia de esta constitución
de Río Negro que se veía anteriormente, en el que había separación de la Iglesia y el Estado, Colombia entró en nuevo orden constitucional en el que el Estado colombiano asumió oficialmente la religión católica y la defensa de sus valores. Desde el punto de vista de nuestra actual Constitución, es decir, la de 1991, esta política estatal, A, es una expresión de la sociedad de la época, B, solo se justifica si la mayoría es católica, C, se debe establecer por medio de un tratado, D, vulnera el derecho a la libertad de cultos. ¿Qué debemos entonces considerar acá? En 1885 termina ese periodo que se menciona acá como radical, el periodo federal de los Estados Unidos de Colombia. Se crea una nueva constitución que rige a partir de 1886 y le cambia el nombre al país por el que tiene en la actualidad, República de Colombia, y eso ya quiere decir, entre otras cosas, que no va a ser un Estado federal, sino que va a haber un gobierno central que, entre otras características, como se menciona en la pregunta, va a existir una relación muy estrecha entre lo que es el poder político y el poder religioso. Luego nos preguntan, desde el punto de vista de nuestra actual Constitución, es decir, comparar la Constitución de 1886 con la Constitución de 1991 en lo que tiene que ver con la relación entre política y religión. Entonces miremos, por ejemplo, una característica de esa Constitución de 1886. En el artículo 38 decía: la religión católica, apostólica y romana es la de la nación. Los poderes públicos la protegerán y harán que sea respetada como esencial elemento del orden social. ¿Qué tenemos ahí? Oficialmente desde la ley se dice: Colombia es un país católico. Eso va a tener una serie de repercusiones. Por ejemplo, personas o grupos que fueran entonces fieles de otras religiones, en muchos casos no se les iban a respetar o incluso a reconocer sus derechos como ciudadanos. La Constitución de 1991, por otro lado, dice en el artículo 19: se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. La Constitución de 1991 entonces establece libertad de cultos. Cualquier persona puede ser o pertenecer o profesar la religión que considere mejor, y eso no implica que tenga más o menos derechos que las personas de otras religiones o que no profesen ninguna. Entonces, en cuanto a esta pregunta, comparando esas dos características, desde el punto de vista de nuestra actual Constitución, esta política estatal vulnera el derecho a la libertad de cultos. Recordemos entonces, cualquier persona puede profesar la religión que quiera o no profesar ninguna, y van a tener la misma, representación ante el Estado, van a tener los mismos derechos, va a haber igualdad ante el Estado sin importar a qué religión entonces pertenezca. La siguiente pregunta nos dice: en 1958 se instauró el Frente Nacional, un acuerdo entre los partidos liberal y conservador para turnarse la presidencia de la República durante 4 periodos y para repartirse los cargos públicos y los de elección popular.
Esto logró frenar la violencia partidista, pero tuvo la consecuencia negativa de que A. se excluyeron a otras fuerzas políticas, B. las elecciones se volvieron inútiles, C. se prohibieron las organizaciones sociales, D. los partidos perdieron control del Estado. ¿Qué debemos entonces considerar acá? 1958 inicia el Frente Nacional, que es un periodo que llega hasta 1974, en el cual, como se dice acá en la pregunta, el Partido Liberal y el Partido Conservador, después de haber sido enemigos y rivales políticos durante mucho tiempo, deciden crear una alianza, esto con el fin de regresar la democracia al país. Recordemos que en ese momento estaba gobernando Gustavo Rojas Pinilla después de un golpe de Estado en 1953. Entonces lo que quieren lograr mediante este pacto, los liberales y los conservadores, es recuperar el poder para el bipartidismo y quitar del mismo poder a Gustavo Rojas Pinilla, y para eso entonces crean este Frente Nacional en el cual hubo 4 presidentes, 2 presidentes conservadores y 2 presidentes liberales, que fueron alternándose entre esos años. ¿Qué sucedía entonces durante ese Frente Nacional? Existían el Partido Liberal y el Partido Conservador unidos como Frente Nacional, y existían otras fuerzas minoritarias que también empezaban a hacer carrera política. Por ejemplo, aparece un grupo político que se formó alrededor de Gustavo Rojas Pinilla, que se conoció como la Alianza Nacional Popular, ANAPO, y otros grupos pues considerablemente pequeños, que en esta época no tenían participación, porque a las elecciones siempre llegaban durante ese periodo unidos gran parte del Partido Liberal y gran parte del Conservador. Es decir, 2 partidos votando por un mismo candidato obtenían entonces la mayoría de las votaciones en las elecciones que se hicieron durante esos 4 periodos presidenciales. ¿Qué podemos entonces concluir a partir de esa pequeña descripción? Que la respuesta correcta es la opción A. Se excluyeron a otras fuerzas políticas. Recordemos, Partido Liberal, Partido Conservador y otras fuerzas que existían también en el momento, pero el panorama político lo dominaba el Frente Nacional. Durante este periodo entonces, por medio de esas alianzas, entre 1958 y 1962 gobernó el liberal Alberto Lleras Camargo. Luego, entre 1962 y 1966 gobernó el conservador Guillermo León Valencia. Después, entre 1966 y 1970 gobernó Carlos Lleras Restrepo, y finalmente entre 1970 y 1974 gobernó otro conservador, Misael Pastrana Borrero. Entonces, en esta pregunta la opción correcta es la A. Se excluyeron a otras fuerzas políticas. Esta pregunta nos dice: en 1903, el antiguo departamento de Panamá declaró su independencia de Colombia. A pesar de que el gobierno colombiano reaccionó, el apoyo militar y diplomático de los Estados Unidos decidió la cuestión y Panamá se instituyó como república autónoma. El telón de fondo de estos acontecimientos fue la ambición norteamericana de construir un canal interoceánico en el istmo.
El proceso de independencia de Panamá estuvo enmarcado en A. Los deseos de libertad y autodeterminación del pueblo panameño. B. La guerra civil que había dejado al Estado colombiano en la ruina. C. La necesidad de construir una vía comercial interoceánica. D. La expansión de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos. ¿Cuál es entonces el contexto de esta situación que nos están planteando acá? Panamá, incluso durante el siglo XIX, trató de separarse sin éxito de Colombia en varias oportunidades, pero en 1903, poco después de terminada la Guerra de los 1000 días, que inicia en 1899 y termina en 1902, y que entre otras cosas, como dicen pues acá en la pregunta, generó una inestabilidad económica, política. Después de esa guerra de los 1000 días, con el apoyo de Estados Unidos, Panamá se independiza ya de manera definitiva de Colombia. Ahora, ¿cuál va a ser el motivo por el cual Estados Unidos apoya esa intención de Panamá de independizarse? Si conocemos lo que nos mencionan acá, el istmo de Panamá, es decir, esa porción de tierra que conecta Suramérica con Centroamérica y luego Norteamérica, ese territorio en particular provee digamos que una ubicación bastante importante para construir ese tipo de canales que en ese caso particular beneficiaría de una manera bastante importante el comercio entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Eso fue básicamente el interés que llevó a Estados Unidos a intervenir en esa separación de Panamá. La posibilidad de dominar no solamente la construcción, sino la operación de este canal de Panamá, que incluso después de que se hace el canal y empieza su operación, Estados Unidos tiene posesión no solo del canal, sino de un territorio al lado y lado del mismo, el cual solo viene a entregar en 1999, después de que el canal empieza a operar en 1914. Entonces ahí podemos ver cuál era el interés, no solamente económico que tenía Estados Unidos en ese caso, sino de controlar territorialmente este tipo de regiones en el mundo, regiones importantes para la economía. Generalmente le dan ventaja pues a países como Estados Unidos en este caso. Acabamos de socializar algunas preguntas relacionadas con el tema de la historia política de Colombia durante el siglo XIX. Esperamos que sean bastante útiles. Hasta luego.